En enero de 2022 nosotros estamos observando un retroceso importante del indicador de confianza del consumidor que después de haber llegado a un valor de 39,3 puntos sobre 100 se ubica en definitiva en enero del 2022 en 35,9 puntos, en donde la principal causa de este retroceso está asociado con una baja muy importante en la calificación sobre 100 que le dan los hogares a las perspectivas de la situación económica del país en los próximos 12 meses. Es importante resaltar que pasamos ya no del mes de enero de 2022, sino del trimestre noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022. Para ese periodo temporal, el promedio del indicador de confianza del consumidor se ubica en 37,2 puntos, que expresa a la vez un retroceso de un punto frente al trimestre anterior. Aquí estamos observando que las ciudades de Cúcuta, Ibagué y Medellín presentan los mayores niveles de confianza en donde se asignan por parte de sus hogares una calificación superior a 42, mientras que Riohacha, Bogotá y Popayán están siendo las ciudades con la menor calificación del indicador de confianza del consumidor por debajo de 33, en donde en este caso de Riohacha, pues estamos viendo una modificación súbita de ese nivel de confianza del consumidor, precisamente por los deterioros que se han observado en los 3 últimos meses. Para el mes de enero de 2022 estamos observando que el 48% de los hogares de las 23 principales ciudades del país consideran que la situación económica de su hogar es peor o mucho peor que la de hace 12 meses. Una prevalencia o una fracción del total de hogares de las 23 principales ciudades del país, que en este caso es inferior a la que se observaba en enero de 2021, pero que en este caso en particular es superior a la que se observaba en el mes de diciembre de 2021. Y ahora cuando queremos analizar las perspectivas futuras de la situación económica del hogar, vemos que el 35,5% de los hogares de las 23 principales ciudades del país considera que su situación, la de su hogar, puede estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, lo cual, si bien es una corrección al alza frente a lo que sucedía en enero de 2021, es un retroceso del optimismo que se predicaba en casi un punto porcentual de más en el mes de diciembre de 2021. En relación con las perspectivas de la situación económica del país, estamos viendo que casi 2/3 partes, en este caso en particular 67% de los jefes de hogar considera que la situación económica del país es peor o mucho peor que hace 12 meses. Aquí hay una ganancia importante frente a la prevalencia de ese pesimismo cuando nos comparamos con enero del 2021, cuando prácticamente había un consenso, más del 90% de los jefes de hogar considerando que la situación económica del país era peor o mucho peor que hace 12 meses. En relación con la visión prospectiva, fue donde vimos el retroceso más importante que causó el deterioro del indicador de confianza del consumidor. Vemos que el 24,5% de los jefes de hogar, es decir, menos de una cuarta parte de ellos, considera que la situación económica del país va a estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, lo cual es un retroceso del optimismo que teníamos en enero del 2021, pero más fuerte el retroceso en comparación del nivel de optimismo que teníamos en diciembre del 2021, lo cual confirma que el contexto inflacionario del país está afectando de forma drástica los niveles de confianza de los hogares, sobre todo en las 23 principales ciudades del país. Es importante resaltar que en enero del 2022 seguimos avanzando en la cobertura del plan de vacunación dentro de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país, en donde el 94,6% de los jefes de hogar considera que al menos ha recibido una dosis o el plan completo de vacunación. La pregunta es, ¿qué pasa con el 5,4% restante de jefes de hogar que aún no han recibido la vacuna? De ellos, el 2% sí tiene una intención de vacunación y de ese 2%, el 56% aproximadamente está aduciendo como motivo
para no vacunarse el no tener tiempo para desplazarse al sitio de vacunación. Frente al 3,4% de jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país que no ha recibido la vacuna, pero se manifiesta reticente a aplicarse la vacuna, están manifestando de forma contundente solo dos causas. La primera de ellas, la inefectividad de la vacuna, y la segunda, los efectos secundarios, en donde en términos de prevalencia de esta causa vemos que en relación con los efectos adversos, el 55,1% aduce los potenciales efectos secundarios y el 33,1% aduce la inefectividad de la vacuna. Cuando nosotros nos concentramos en el contexto nocturno o de noche, es importante resaltar que para las 23 principales ciudades del país ya tenemos una mayoría de hogares percibiéndose inseguros o muy inseguros de noche, que corresponde a un 53,2% para el mes de enero de 2022. Mientras tanto, cuando queremos medir la percepción de inseguridad de día, estamos viendo que nos acercamos cada vez más a estar en una mayoría de percepción de inseguridad de día. En este caso estamos en un 44,9% de hogares que se perciben inseguros sus miembros de salir a caminar de día en su barrio. En este deterioro importante de la percepción de seguridad que ha observado los principales contextos urbanos del país, es importante resaltar que cuando hablamos de la percepción de inseguridad de noche, tenemos a ciudades como Riohacha, Cartagena, Valledupar y Quibdó con los mayores niveles de percepción de inseguridad de noche, en donde en el caso de Cartagena nosotros estamos viendo que el 88,9% de sus habitantes se percibe inseguro o muy inseguro de salir a caminar de noche en su barrio. Cuando queremos hacer el mismo ordenamiento por ciudades en relación con la percepción de inseguridad de día, nosotros encontramos, por ejemplo, que para el caso de Cartagena la percepción de inseguridad es incluso superior. Ahí nosotros estamos observando que el 90,6% de los habitantes de la ciudad se percibe inseguro o muy inseguro de salir a caminar de día en su barrio en la ciudad de Cartagena. Esta realización del pulso social para el mes de enero del 2022, que selecciona su muestra del operativo telefónico de la muestra que dio la gran encuesta integrada de hogares de marco 2018 que estamos estrenando en este mes de febrero, logra hacer representativos a 8,23 millones de hogares en las 23 principales ciudades del país. En ese contexto es importante resaltar que antes de la pandemia aproximadamente 7,4 millones de hogares de esos 8,23 tenían la posibilidad de consumir 3 comidas al día o más. De estos 7,4 millones de hogares que tenían antes de la pandemia la posibilidad de consumir 3 comidas al día o más, estamos viendo que 1.382.000 tuvieron que pasar a consumir 2 comidas al día como resultado de la pandemia. Eso significa que el 72,4% de los hogares en las 23 principales ciudades del país en enero del 2021 cuenta con la posibilidad de consumir 3 comidas al día, algo que antes de la pandemia correspondía a aproximadamente el 89,9%, es decir, el 90% de los hogares de estas 23 principales ciudades contando con la posibilidad de consumir 3 comidas al día. Si bien la brecha estructuralmente sigue siendo de casi 20 puntos porcentuales en el promedio nacional, es importante resaltar que hemos tenido un avance de casi 3 puntos porcentuales entre diciembre del 2021 y enero del 2022. En cuanto a la caracterización geográfica, pues vemos que en este caso Barranquilla retoma el liderazgo de la ciudad con menor participación de hogares consumiendo 3 comidas al día, que corresponde en este caso al 36,6%. En segundo lugar de esta vulnerabilidad alimentaria tenemos a Cartagena con apenas el 39,8% de sus hogares teniendo la posibilidad de consumir 3 comidas al día. Mientras tanto, Santa Marta, Manizales y Bucaramanga se perfilan como las 3 ciudades en donde tenemos una mayor fracción de hogares contando con la posibilidad de consumir 3 comidas al día, que en todas ellas supera el 85% de sus hogares.